Sueños en movimiento, deportes que trascienden, historias que transforman. Hoy tenemos con nosotros a Maximiliano Montiel, un apasionado del taekwondo originario de Argentina, quien llegó a España con tan solo 19 años de edad, con un sueño claro: crear su propia escuela. Ese sueño se materializó con la creación del Club Deportivo Doya, Benalmádena, que ha crecido hasta convertirse en un referente en la ciudad, con más de 260 alumnos. Maximiliano ha sido un competidor destacado en su disciplina. Fue 2 veces tercero del mundo y posee varias medallas en campeonatos de Europa, un referente tanto dentro como fuera del tatami. También es presidente de la Asociación Malagueña de Taekwondo y su trabajo ha contribuido a una mayor visibilidad y aceptación del taekwondo en la región. Además, colabora con la Asociación Aprende, impartiendo clases a chicos con discapacidad, demostrando su compromiso con la inclusión y el desarrollo personal a través del deporte. Hoy descubriremos su historia, sus retos y la visión que lo ha impulsado durante más de 2 décadas en el mundo del taekwondo. ¡Comencemos! Bienvenidos a Sueños de Movimiento. Hoy estamos aquí y tenemos el placer de que nos acompañe Maximiliano. Y además nuestro compañero Lorenzo, porque en este caso será él el que realice la entrevista, porque además de nuestro compañero y colaborador es antiguo alumno tuyo, ¿no, Maxi? Sí, bueno, buenos días y gracias por la invitación. Y la verdad que, bueno, fue un placer cuando me invitaron y más sabiendo que iba a estar Lorenzo en la parte de la entrevista, me ha dado el doble de ilusión. Como el placer es mío, Maxi, ya lo sabes. Y como ya sabes, ya hoy voy a hacerte yo esta entrevista con todo el orgullo del mundo de haber sido mi entrenador primeramente. Vale, pues si os parece vamos a empezar con esta entrevista maestro-discípulo, por así decirlo, ¿vale? Vamos adelante. Como todo comienzo, como todas las historias tienen un comienzo, vamos a empezar por los orígenes, si os parece, de Maxi, ¿vale? Bueno, Maxi, pues cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo descubriste la pasión del taekwondo? ¿Fue desde pequeñito o fue en el transcurso de ya más mayor? Bueno, siempre lo cuento. Yo vengo de un pueblo, ¿vale?, de 20.000 habitantes. Y nada, me llamaba la atención las artes marciales. Yo hacía baloncesto y BMX, nada que ver. Y había un profesor que daba taekwondo en mi pueblo, que es mi maestro hoy en día, Mario, ¿vale? Creo que has tenido el placer de conocerlo, me parece, Sí. o a Rodolfo, no me acuerdo cuál de Fue los a dos. Rodolfo, sí. A Rodolfo. Y nada, veíamos un profesor todo musculoso y nosotros los pequeños decíamos, wow, queríamos ser igual. Y nos fuimos a apuntar con un amigo a sus clases. Bueno, mi amigo al pasar del tiempo, a los meses dejó, no le gustó y bueno, yo todavía estoy aquí. Bueno, grande cambio, ¿no? De BMX a las artes marciales, ¿no? Sí, bueno, también tiene sus riesgos. La BMX te cae y te hace daño, el arte marcial te pegan, pero un modo de vida diferente, la verdad que contento. Como ya has dicho, que tu profesor, tu entrenador principal, Mario, llegaste aquí a España ya con el cinturón negro. ¿Cómo fue ese cambio de adaptación a este entorno nuevo, tanto personas como nuevos entrenamientos? Bueno, la verdad que, si te voy a ser sincero, el cambio en sí lo sentí en la parte de las amistades cuando llegué, saliendo de la adolescencia, el grupo de amigos, de salir y tener gente
para diferentes cosas, llegar aquí, tener que hacer amigos nuevos, eso fue lo que más eché de menos. Y mi gimnasio de allí, mis compañeros de gimnasio. Luego el resto no, porque bueno, yo vivo en Benalmádena. Benalmádena, siempre lo digo, para mí es mi lugar en el mundo. He tenido la suerte de recorrer muchísimos países con mi trabajo y siempre comparo donde vivo. Y la verdad que la adaptación fue muy fácil, se me abrieron las puertas muy rápidas desde el ayuntamiento, del área de deporte, de los colegios, todo, y también las ganas mías de querer trabajar y avanzar y cumplir un sueño, que mi sueño era ser profesor de taekwondo, competidor, tener mi escuela. Entonces en eso iba, encaminado. Claro, porque hasta que llegaste a cinturón negro pasó bastante tiempo y son muchas personas, mucha gente que conociste allí, claro, era tu gente, Sí, imagino. cuando tú eres cinturón de color te estás formando realmente, y que llegas a cinturón negro no significa que puedes ser profesor o un gran competidor o nada. Luego empieza ahí verdaderamente el trabajo del taekwondo, de la persona, la actitud que tenga, la gana de seguir formándote, haciendo cursos y cosas para poder trabajar en la enseñanza. No es simplemente llegar a cinturón negro y poder enseñar porque sabes tirar 2 patadas. Claro. Hablando de esa enseñanza, en 2002 decidiste abrir el Doyan, la escuela. ¿Cómo fue para ti ese proceso de empezar de nuevo en el sentido de pasar de ser alumno a profesor? Bueno, la verdad que cuando tú tienes ilusión no tienes miedo. Yo soy una persona que siempre me aventuro, no paro de buscar proyectos. Entonces no tuve miedo, tenía ilusión. Y nada, necesitaba hasta formarme cómo hacer un póster para poder publicarlo y que la gente me conozca. Iba a los diferentes colegios a hacer exhibiciones yo solito. En las horas de educación física daba taekwondo a los chicos. Antes era más fácil, hace 20 y pico de años atrás. Ahora es más difícil hacer eso. Entonces esa mi ilusión era golpear puertas, caminar y buscar para poder crecer como instructor. Al mismo tiempo competía. Entonces yo sabía que si tenía un buen rendimiento deportivo venían las medallas también era una buena publicidad para poder seguir cumpliendo mi sueño de trabajar de esto. Es difícil, ¿no? El cambio de alumno a entrenador, y en 2009 decidiste retirarte. ¿Cómo fue? ¿Cómo notaste ese cambio? ¿Cómo te influyó a ti el hecho de ya no ser competidor? A ver, la verdad se lleva mal, porque siempre tienes el gusanito dentro de querer estar compitiendo ahí. Entonces realmente se pasa peor como entrenador que como competidor, porque tú como competidor estando dentro del tatami peleando no mides los riesgos, pero desde afuera los ves de otra forma. Y sientes ese miedo, ese rigor, esos nervios por tu alumno que está peleando en ese momento. Al no recibir tú los golpes, al final tiene más miedo. Efectivamente. Yo he visto a compañeros desde fuera y la verdad que se nota la Sí, diferencia, muchísimo. la presión de, ay, a ver si lo consigue. Sí, sí. La verdad, en los campeonatos nosotros terminamos los entrenadores muy cansados porque sale uno, te pones nervioso. Termina, sale otro, te pones nervioso. Y al final del día la cabeza queda, vamos. Efectivamente. Bueno, pues Maxi, sin duda nos estás demostrando que la filosofía que tenemos en Sueños en Movimiento no es que el deporte trasciende y es un cambio para las personas, como bien veníamos hablando antes, y sin duda tu historia es una historia de superación, de metas, de lucha, y esta filosofía te ha llevado también a crear el deporte, o sea, a llevarlo a la adaptación para otras personas y para su inclusión, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de cómo nace ese proyecto, cómo nace el taekwondo adaptado para ti, cómo llega a tu vida o cómo lo atraes tú, ¿vale? Bueno, el taekwondo adaptado, realmente no te puedo decir por qué nace. Creo que es algo que iba conmigo adentro, que yo necesitaba, que eso me daba a mí felicidad de hacerlo en su momento. Entonces, hace muchísimos años atrás, con la asociación ABAT, que fue donde yo conocí a Lorenzo, no sé si por el 2004, 2005, por ahí, por esa fecha, empecé a trabajar con un grupo de chicos con diferentes discapacidades y me llenaba tanto que lo necesitaba de hacerlo yo, ¿vale?
fue de cuando yo también conocí a Lorenzo y él empezó a venir y realmente empecé a descubrir otra faceta de la enseñanza, porque yo siempre lo digo y públicamente, yo no he estudiado para trabajar con este tipo de personas, lo hago por amor, lo hago por lo que me nace y siento que con cariño y a base de repetición de los ejercicios y con mucha paciencia pueden aprender. Entonces, Totalmente. eso es lo que yo siento por dentro. Luego sí, empecé a leer, a intentar formarme un poquito, pero no he ido a estudiar. Por eso muchas veces cuando se me llama a mí para, oye, ¿quieres dar un curso o algo? Digo que no, porque es que realmente es que no quiero engañar a nadie. Yo no he estudiado para esto, yo lo hago de corazón, de amor y bueno, al final cuando tú a cualquier persona le das cariño, le das amor, ese feedback que hay es mucho más fuerte que si hubiese estudiado algo Totalmente de acuerdo. y le quieres enseñar. Sí, la vocación se lleva por dentro, o sea, eso es algo que no te enseñan en No te ningún enseñan sitio. para nada. Y la verdad que lo tuyo es vocación pura y cariño, a las personas. Y este en concreto ahora, por ejemplo, has empezado con la asociación Aprende. ¿Cómo surgió esta nueva colaboración? Bueno, mira, yo estuvimos haciendo también con la Asociación de Nena Painé, trabajando. Luego, por circunstancias de movilidad mía, de tener que llegarme hasta Málaga, me empezó a ser difícil. También en horario de mañana los niños tenían otros eventos, entonces era muy difícil y hemos hecho un impasse, ¿vale? Y empezamos con la Asociación Aprende a trabajar. Estamos madurando el proyecto. La verdad, todavía el proyecto en sí no está funcionando como quisiéramos. También es por mi tiempo de muchas actividades que yo tengo de trabajo o los niños tienen otras. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es trabajando la inclusión pura y dura. Es en mis clases de taekwondo, los niños que de la Asociación Aprende quieren venir, pueden venir a entrenar. Y de hecho ahora ya está empezando a venir niños que los mandan psicólogos o de los colegios a entrenar conmigo. Esta última semana han entrado 2 niños con autismo. Entonces, bueno, es una rama difícil de trabajar con ellos. Entonces yo les hago una prueba y veo si puedo trabajar o no con ellos. Entonces, bueno, mira, con estos 2 niños puedo trabajar. Su grado no es tan alto, entonces podemos trabajar y lo que sí está funcionando muy bien y a mí me encanta es que estoy fomentando el compañerismo, la ayuda entre todos los niños. Entonces hacemos una rotación interna para poder que cada niño pueda ayudar a ese compañero a mejorar y creo que de esa forma estamos también educando. Hablando de esa inclusión, ¿no? que tanto nos gusta proclamar a las personas con discapacidad, tus inicios en el mundo del taekwondo adaptado, incluso antes, ¿cómo fue ese primer contacto? ¿Cómo fue la primera persona que instruiste, ¿no? con discapacidad? Bueno, era un desafío, sinceramente, y yo me acuerdo que en ese momento fue un grupo con diferentes discapacidades. Si bien te acuerdas, teníamos chicos con autismo, con síndrome de Down, en tu caso en la silla de rueda, dentro del síndrome de Down diferentes niveles teníamos. Y bueno, ahí sí que tenía muchos ayudantes, compartíamos me acuerdo con Ana, con David, con José, diferentes chicos que hoy también tienen sus escuelas. Compartíamos la clase y lo hacíamos un poco más personalizado. Trabajaba uno con cada chico. Me acuerdo que lo hacíamos de esa forma, porque claro, era todo nuevo y no sabíamos cómo podíamos reaccionar. Hubo niños que hubo que decirle que no, porque más que todo con un autismo severo, porque se nos han llegado a escapar de la clase. Entonces es muy difícil trabajar con ellos. Quizás eso es más personalizado. Recuerdo un caso bastante complicadete, la verdad. Sí, bueno, es diferente, hemos tenido hasta agresión. Nos han agredido, a mí me han agredido también, pero una agresión, llamémosle agresión, ¿no? Claro. Es su forma de conectar con las otras personas, ¿no? Se comunican de alguna forma y esa es la forma a veces. Exacto.
Bueno, y es importante recordar lo que comentabas tú antes, ¿no? Que a fin de cuentas tú no tienes esa formación, imagino que tampoco los recursos o medios, como nos has comentado, lo que haces de hecho es incluir, pero bidireccionalmente, ¿no? En ambas direcciones, o sea, no solamente incluyes a la gente con discapacidad, sino que a la gente que no tiene discapacidad la incluyes también con la que tiene, ¿no? O sea, Exacto. que es un trabajo para ambos, no solamente para... Porque yo creo que, bueno, ahora se ve mejor, pero yo creo que ese aspecto hay que trabajarlo mucho en la sociedad. La igualdad, hablamos mucho de la igualdad de género, pero nos olvidamos de la igualdad con la discapacidad. Yo lo observo, yo al trabajar con personas así, lo observo mucho en la calle y la gente no tiene ese sentido, no todo el mundo, por supuesto, ese sentido de colaboración. Entonces, nada. Totalmente. Obviamente, y mira, para muestra un botón, ¿no? Tú, por ejemplo, eres una persona que no tiene esa discapacidad, pero que gracias a Dios existen todavía muchas personas que no necesitan vivirlo de cerca o de tener un padre, una madre, un hijo y demás para tenernos en cuenta, ¿no? Las personas que tenemos algún tipo de discapacidad o limitación, que al final, como yo siempre digo, las limitaciones realmente las tenemos todos. O sea, Exacto. discapacidad la tengo yo, pero limitación la tenemos todos. Todos tenemos algo. Exacto. Y yendo por esta línea, me gustaría hablar un poquito, ¿no? Porque el deporte sí que es verdad que, aparte de trascender y hacer un cambio a nivel físico, también ayuda muchísimo a hacer un cambio mental, a crear como esa disciplina, esa fortaleza. Y el taekwondo y las artes marciales en concreto, tengo entendido, ¿no? Soy un poco desconocida en este ámbito del deporte, pero que marcan muchísimo más, ¿no? Esta disciplina de la mente, de la concentración, pues es de lo que vamos a hablar ahora mismo, ¿vale? Vale. En concreto a ti, ¿qué lecciones te ha enseñado a ti el taekwondo? Pues mira, algo... A ver, el taekwondo nos regimos por unos principios, ¿vale? Que se le enseñan a los niños, que la cortesía, la integridad, la perseverancia, el autocontrol y el espíritu indomable. Entonces, al final, necesita de todos esos principios en la vida. Si tú te pones a analizarlo, es para cualquiera tener todos esos principios. Tú quieres desarrollar un proyecto, tienes que tener perseverancia, un espíritu indomable para ir para adelante. Con las personas tiene que desarrollar la integridad, ser íntegro, no mentir, sino ir de frente y decir las cosas como son. Como en el caso que yo te estoy diciendo, yo no he estudiado para esto, pero lo estoy haciendo de esta forma porque me gusta brindarme, hacerlo con amor. Al final eso es un factor de integridad. Yo no estoy mintiendo, yo estoy diciendo hasta dónde te puedo dar yo, ¿vale? La cortesía, ser cortés en la calle, tanto estamos hablando de ayudar a la gente con problemas de discapacidad en la calle, a cruzar la calle, lo que sea. Al final todo eso hace que forme a los niños, a las personas. Nosotros dentro del taekwondo se llega, se saluda, un día, buenas tardes, se entra para saludar al tatami, en la zona de entrenamiento, se pide permiso para beber agua, se pide permiso para salir, ¿vale? Y ya no es como una dictadura ni nada, al final es principios básicos que tú lo vas a necesitar para el día de mañana en tu vida. Porque tú vas a llegar a pedir un trabajo y vas a tener que decir buen día, buenas tardes, no mentir en tu currículum. Luego en tu trabajo tendrás que tener una perseverancia para poder avanzar dentro de tu trabajo. Entonces al final todos estos principios te van formando para la vida. Al fin y al cabo lo que más te llena, es verdad que cuando entramos a las artes marciales, a cualquier arte marcial, entramos con lo de, bien, voy a pegar puñetazos y patadas. Pero cuando sale uno de la clase y cuando ya lleva cierto tiempo, lo que más nos llena es esa disciplina que nos aportáis los entrenadores y llegáis a ser grandes referentes. Vaya, para mí eres un gran referente, ¿no? En este mundo del deporte y del taekwondo. ¿Cómo manejas eso de ser referente en toda Benalmádena y en todo este mundo del taekwondo? Porque al fin y al cabo lo eres. Bueno, con normalidad, es lo que elegí yo, realmente. Y creo que no puedes fingir, porque el que finge al final se le ve el plumero, como Sí, dicen. total. Entonces, no sé, yo intento a cada niño o cada alumno darle el mismo respeto que le doy a mi hijo mismo. Entonces, y de hecho, llegas a tener tan gran conexión con los niños y los alumnos que ese amor queda para siempre. Yo tengo gente que ha dejado de entrenar y después de 10 años han venido de otro país a saludarme porque tenían ganas de verme.
deja una buena conexión. También no te voy a mentir, están alumnos que se van enfadados porque uno es demasiado estricto o esto o otro y ya dicen, no, este a mí no me sirve, me voy. Y no te quieren. Pero gracias a Dios, el 98% es diferente, ¿no? Entonces, En los tiempos que estamos, nunca se es suficientemente estricto, y más en las artes marciales con la disciplina que hay que tener. En concreto, en las clases adaptadas, ¿cómo llegaste a manejar, cómo formulabas tus clases para que sea accesible a todas las personas? bueno, uno tiene que medir, ¿no? ¿Qué puede hacer cada persona? Según la movilidad, si tiene movilidad reducida o no, también la parte psíquica, entonces hay niños que tienes que ayudarles tú mismo con la mano cómo hacer un puñetazo y pegar, hay gente que no puede hacerla saltar, ¿me entiendes? Entonces tienes que adaptarte con la cantidad de ejercicios que tú tienes y todo a ese momento. Entonces, como tú te adaptas a un competidor, por ejemplo, te lo digo, internacional, que uno sabe pegar puños, pero el otro sabe trabajar con la pierna nada más, en este caso te tienes que adaptar de esta forma. Dentro de la clase, por ejemplo, contigo, trabajaba más los puños, no podía hacer las patadas, aunque les daba un poquito de movilidad, ¿te acuerdas? Muchas veces Que nos me querías tiramos al caquear, suelo, ¿eh? te caqueaba bastante. Eso lo vamos a dejar para la última parte. Entonces tienes que ir jugando. Cada persona, en ese caso, tienes que ver cómo adaptas y con qué elementos al ejercicio que le quieras hacer. Lo más importante es que pueda hacer algo y se sienta feliz y realizado. La verdad que a mí, no sé cómo lo conseguiste, pero conseguiste meterme en prácticamente todos los puntos. Tanto tú como he hecho contigo combate, he hecho de todo. Incluso patadas, ¿no? Como te he dicho antes, que me querías caquear, pero no había manera contigo. No, 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 no. Tú sabes que, bueno, este tema de la discapacidad pues es un tema complicado, sobre todo en las artes marciales y en cualquier tipo de deporte. Eh, ¿Qué le dirías tú, por ejemplo, a los otros gimnasios de cualquier arte marcial? Porque yo, por ejemplo, en este caso, de las veces que no he estado entrenando contigo, pues he probado otros tipos de artes marciales. Y es verdad que como hay como una especie de miedo, rechazo, ¿qué le dirías tú a estos gimnasios? Porque yo, por ejemplo, en este caso, de las veces que no he estado entrenando contigo, pues he probado otros tipos de artes marciales. Y es verdad que como hay como una especie de miedo, rechazo, ¿qué le dirías tú a estos gimnasios? Yo creo que la palabra rechazo no es. Yo creo que, no sé, miedo quizás, pero no miedo de hacer daño o algo, sino miedo de cómo voy a hacerlo. Entonces al final volvemos de nuevo a lo mismo. Si tú tienes cariño por lo que haces, va a buscar la forma de poder hacerlo. ¿Vale? Y también está la parte del instructor, la creatividad que tenga a la hora de enseñar. Porque lo mismo que te tienes que adaptar con un niño de 3 años o con una persona de 60, pues no tienes que hacer esto. Una persona en silla de ruedas, una persona ciega, una persona con síndrome de Down, cada uno tiene su forma y también creo que tienes que ir viendo cómo le hablas, ¿no? Cada uno tienes que hablar de una forma, cambiarle el sentido de la voz, pero hay gente que no se anima, yo creo que no porque rechazan. Entonces, nada, mi mensaje es que se animen, que no tengan miedo y que hay que probar, que no todo el mundo está hecho para esto, también hay que saberlo, pero por ese miedo, no por rechazo. Claro, la cuestión no es obligada, simplemente hacer que, bueno, pues que al fin y al cabo se metan en este mundo porque, como tú ya has podido comprobar, es un mundo muy bonito. Es un mundo en el que le enseñas a personas que bueno, tienen su cierta diferencia, pero se puede hacer. Aunque yo, por ejemplo, no puedo andar y me has hecho hacer patadas. Bueno, aunque yo creo, Lorenzo, que los tiempos han cambiado mucho y cada vez hay más deporte inclusivo. Creo que todos los deportes tienen su parte inclusiva. De hecho, mira las Paralimpiadas como están. Vamos, llenísimo de gente participando. Están ya televisadas, con grandes sponsors. Vamos, yo creo
que se ha hecho un avance muy grande, que se podría hacer más, siempre, Siempre, sin siempre, duda. pero que se va por un buen camino. Estamos en un buen punto, yo creo, en Sí. ese sentido. Sí que es verdad, aunque siempre, como bien has dicho, hay pequeñas cosas que matizar, pero sí que es verdad que estamos en un punto en el que, como tú bien has dicho, yo tampoco considero muchas veces que sea rechazo, sino ese miedo a lo desconocido, a cómo gestiono esto. Tú realmente, por ejemplo, no tenías la formación y otras personas quizá con formación no se atreven, ¿no? Porque al final te pueden enseñar mucho, pero luego la puesta en práctica, la vida real es otra. Este es como el que estudia inglés, sabe un montón y no se anima a hablarlo. Total, Es lo es mismo, y el que exactamente no lo mismo. habla igual, ¿me Efectivamente. entiendes? Sí, totalmente. Vale, pues mira, vamos a hablar ahora en adelante de tus logros, pero sí que es verdad que personalmente yo considero que el mayor logro es que hayas conseguido cumplir tus sueños y hacer cumplir a otros sus sueños, Ah. sin duda, ¿no? Porque con esto que haces no solamente das un deporte, no solamente das una clase, sino das una forma de vida a muchísimas personas, una oportunidad a todas esas personas. Por ejemplo, yo como persona con discapacidad muchas veces me siento incapaz de algo, ¿no? Todas las personas en general, pero yo muchas veces me siento incapaz de algo. Lorenzo posiblemente también le haya pasado y a muchas más personas. Y ver que encuentras como un sitio en el que dices, no tengo que estar pidiendo yo que me adapten, qué tal, no, es que esa persona está pendiente de lo que necesito, de Exacto. incluirme y de hacerme sentir uno más. Y eso para mí es el mayor logro que una Sí. persona puede conseguir, el hacer sentir a los otros bien. Yo creo que cuando entras ya, mira, a mí me pasaba esto mucho cuando estaba en la asociación de Nena Painé, que iba con los chicos, que éramos casi 30 chicos. Mi cuerpo y mi cabeza me pedía que llegue el miércoles que yo iba ahí, ¿no? Y cuando ya entra en un momento que estás ahí trabajando con ellos, y te lo digo de verdad, ¿ah? Y te olvidas que tienen una discapacidad. Porque estás con ellos, te ríes, haces broma, cuando hay que trabajar, trabajas, entras en ese rato, en ese bucle, en esa burbuja, llamémosle, te olvidas de todo. Y en el gimnasio pasa lo mismo. Yo ahora en casi todas las clases tengo algún alumno con inclusión. Y yo te prometo que empieza la clase y me olvido que tengo un niño, porque está trabajando. Claro. Al final, a ver, salvando cuando tienes un niño así, más que todo con autismo, que se te va, que vuelo, que tienes que llamarlo y venir y convencerlo, pero realmente no te terminas olvidando porque estás como esa persona, estás en tu mundo, estás disfrutando y no hay barreras, no hay... Sí, que a veces parece que es como muy dependiente, ¿no? O que No, requiere mucha atención y a para nada, veces, para claro, nada. también depende mucho lo que tú comentabas del tipo de discapacidad que tenga cada persona, el grado en que lo tenga, o sea, es que todo, a veces queremos incluir un genérico que realmente no existe, porque cada uno dentro de su discapacidad tiene sus Exacto. limitaciones, su tipo de discapacidad y demás. También vamos a decir la verdad, enseñar ahora es mucho más fácil que antes a gente con discapacidad, porque más que todo con discapacidad intelectual, porque hoy en día ya en los colegios tienen aulas específicas, todos los padres desde que nacen los niños lo tienen con diferentes profesores para poder trabajar todas esas discapacidades, entonces antes no había todo esto para poder ayudar, lamentablemente eran otros tiempos. Entonces hoy los niños te vienen más fogueados, ¿no? Entonces Sí. es más fácil poder trabajar con ellos. A mí me han llegado niños con síndrome de Down hablándome inglés y español perfectamente. Y digo así, wow, ¿me entiendes? Entonces hablan mejor inglés que yo. Entonces no hay problema. Entonces, los niños vienen más rodados, más formados. Es más fácil trabajar con ellos. Hay mucha más información también, Exacto. los Más propios padres tienen concienciación más, también. totalmente, totalmente. Sí. De hecho, fíjate si eres pionero, que cuando tú empezaste con nosotros, la única aula específica que había era en el Tomillar. Y era una sola en toda Benalmádena. Ya. Eran las madres Sí. de Abad, Sí. 4 madres, Sí. ¿sabes? Y fíjate si eres pionero en este mundo de la discapacidad y en la inclusión, ¿no? Bueno, pues vamos a repasar los logros de Maxi. Pues mira, hablando de logros, tú llegaste varias veces a ser tercero en el mundo, a estar en el podio. ¿Cómo es ese momento en el que tú llegas a ese podio del mundo? Bueno, no sé, es normal. Después de caer, sí, hemos llegado. Entonces, yo creo que el más bonito fue cuando lo hicimos con el equipo español
en el 2004 en la ciudad de Daejeon, en Corea, Corea del Sur. Fue el primer metal mundial y bueno, fue de bronce. Un poco lejos Fue de, bonito. un poco Yo he lejos de casa, disfrutado ¿no? más el del premio de entrenador que de competidor. Lo he disfrutado más. Mira, hablando de eso, ¿tienes alguna en concreto, alguna medalla así más especial como coach? Bueno, No, también como no tienes son ninguna. todas especiales, porque al final todas hemos pasado por momentos duros y buenos. Entonces, cada campeonato del mundo son 36 medallas internacionales. Entonces, hemos sacado medallas en Corea del Norte, en Bielorrusia, en Croacia, en Rumanía, en Finlandia, en Italia, diferentes países, ¿no? Y Alemania. Entonces, cada una es diferente por todo ese proceso, cómo lo ha llevado con los chicos. Es un proceso muy duro. Un proceso, por ejemplo, el último campeonato del mundo en Finlandia, trajimos 5 medallas, dos de subcampeón del mundo y 3 de tercero en el mundial. Y eso fue, vamos, todo el verano entrenando, junio, julio, agosto, para el mundial en septiembre, y era a la mañana y a la tarde. Y chicos con 16 años que lo que quieren es realmente disfrutar, después de los estudios, estar en la playa, las novias, los amigos, y hay que estar ahí peleando, y también la familia, tanto por mi parte, mi mujer, mi hijo, perderse ese tiempo de ir a la playa conmigo todos los días, porque yo tengo que estar trabajando por un sueño, ¿no? Por una medalla. Y los niños y la familia de esos niños igual. Comer diferente para ayudarlos a comer en la dieta igual. Perderse quizás cumpleaños porque no puedes ir si no vas a comer y vas a beber mucho. Entonces, todas esas cosas. Es curioso porque yo en ese mundial sí me pilló, fue uno de los cortes estos que yo iba, no iba, Sí. me pilló entrenando y la verdad que era impresionante, incluso cuando iba, había un chico que sí había llegado a ser medallista y a mí me impresionaba, la verdad, no te voy a engañar. Adrián, ¿no? Sí, Adrián. que era argentino Adrián, también. no, No. no, Adrián es Bueno, argentino español. no era, perdón, era Adrián. Adrián Pérez. Y era impresionante. A mí se me caía la baba, la verdad, cuando lo veía entrenar. Era algo impresionante. Bueno, pues Maxi, entramos ya en la recta final, ¿vale? De la entrevista. A mí personalmente se me ha hecho muy corta, A mí más todavía. me pasaría horas escuchándote, pero sí que es verdad que hemos mirado todo el rato para atrás, pero mirar hacia adelante también es importante, ¿no? Sí. Mirar hacia atrás para ver todo lo que hemos conseguido, quién éramos y quién somos ahora, pero es muy importante mirar hacia adelante para ver quién podemos ser y a dónde podemos llegar. ¿Qué es lo que tienes tú pensado en tu proyecto de vida, en tu proyecto con el taekwondo, respecto a la inclusión? ¿Cuáles son tus próximos horizontes, por así decirlo? Bueno, a ver, en el tema de la inclusión, seguir la senda que la que estoy. Me está gustando más trabajar la inclusión dentro de clase que trabajarlo específicamente, ¿vale? Estoy probando, ¿vale? Abierto a que sigan viniendo niños. En algún momento tendré que decir stop, porque soy consciente que solo no puedo. Claro. Entonces, y es difícil contar con ayudantes también. Las personas tienen sus trabajos, sus estudios, entonces es difícil tener gente que te ayude en el día a día. Y luego el club, pues mira, ahora estamos en una transición, hay un cambio cíclico. Se terminó un ciclo muy importante, creo que el más laureado del club desde el COVID hasta ahora. Fue un ciclo grande de muchísimas medallas, y ahora algunos se han retirado los chicos por estudio, otros por lesión, y ahora estamos trabajando con la cantera y para poder llegar, no sé, en un año o dos a intentar volver a estar también al nivel internacional, en el medallero. Entonces ahora es como un año de empezar a sembrar de nuevo. Cada X años se va sembrando. Claro. Y luego recoge los frutos. Y es así. O sea, implica paciencia, ¿no? También. Mucha, y la cabeza fría, porque claro, muchas veces uno no entiende por qué dejan los chicos o por qué hasta aquí llegaron. Y uno también tiene que entender que no todos son como uno.
Totalmente. Entonces, pero cuesta mucho. Cuando has pasado tantos sentimientos y tantas cosas bonitas y tantas cosas malas que al final une, une mucho a esas personas, cuando lo dejan, eh, no es la palabra dolor, ¿vale? Pero hay veces hasta te desilusionas, Claro. pero tienes que entender que esto es parte de la vida. Entonces, y al final los chicos van y vienen y el que está siempre es uno. Entonces, al final uno tiene que seguir fabricando sueños Totalmente. y proyectos y cosas, porque hoy en día en la vida, si no tienes sueños y proyectos, te quedas estancado. Mm. No se vive de la historia ya. Y desmotivado, ¿no? Porque en una sociedad y en una era en la que estamos, que yo considero que necesitamos estímulos rápidos, necesitamos resultados rápidos, nos dedicamos poco tiempo a lo que queremos realmente, porque ya no sabemos ni siquiera si es lo que queremos realmente. Entonces estamos en una cultura a día de hoy, yo creo, del mínimo esfuerzo y el máximo resultado. Ese es el problema, es luchar con eso, porque la gente quiere los resultados ya. Mm. Tú eso lo puedes usar en un niño. Coge el YouTube y es así, pum, pum. No se detienen a mirar un vídeo de 8 minutos un niño. Hace pum, cambian, y al final eso mismo lo llevan a su vida. Sí. Y quieren llegar y ser cinturón negro en 3 días o ser campeón del mundo sin entrenar. Entonces, porque lamentablemente es lo que le estamos dando Sí. a las nuevas generaciones, todo rápido y servido. Sí, Entonces y al final estamos, nos pierde un poquito del punto de decir qué quiero realmente, porque claro, tú puedes probar para encontrar lo que te gusta, pero es importante mirar hacia adentro y decir qué es lo que me gusta, qué es lo que yo quiero hacer realmente. yo digo que nos estamos cargando la cultura del esfuerzo. Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Entonces, y al final, hay veces choca cuando uno hace que las cosas se tengan que ganar con esfuerzo, choca y hace que el alumno deje, que no venga más, porque al final busca lo fácil. Y cuando tú, a ver, yo siempre digo, el entrenador, o tanto el padre, la madre, está para decirles las cosas que no quieren escuchar. Mm. Entonces al final eso choca y dejan de entrenar. Pero bueno, mira, yo no puedo ser falso. Yo voy de No, frente no, y desde las luego. cosas hay que ganárselas. por Entonces, supuesto. porque al primero que le costó fue a mí. Entonces, a todo le tiene que costar. Claro. Más o menos, pero le tiene que costar. Y que es parte de tu rol y de tu función como entrenador, a fin de cuentas. O sea, Totalmente. y como mentor ya, de Sí, decir sí, todo lo que yo consigo lo consiguió, pero con esfuerzo. exacto. O sea, partiendo de la base de que empezaste en un país de cero, como aquel que dice, y luego aparte el mismo esfuerzo que requiere el deporte o cualquier carrera, da igual. Totalmente. Lo que te proponga la vida necesita esfuerzo. A algunos les cuesta más, otros menos. Otros tenemos que seguir continuamente, otros se estancan. Yo soy de que hay que seguir, no hay Sí. que parar. Ya, la verdad es que da miedo porque era ya antes que tuviéramos esta nueva sociedad y en el 90% de las artes marciales, cuando tú entras a, a una de las clases, como quiero ya quiero combate, todos los niños quieren combate. No es es lo último que vas a hacer. En cualquier arte marcial es lo último que vas a hacer. Sí. El combate. Tienes que combatir con ese proceso de enseñanza. Ese es el gran combate de Si las el artes marciales. profesor es bueno, es lo último que te va a enseñar. Efectivamente. El Eso sí es profesor que verdad. no es bueno te mete a pelear a la primera, porque no tiene la vocación de enseñar. Eso sí es verdad. Primero hay que aprender a gatear para luego caminar y luego correr. Tras todo tu proceso de enseñanza, de tu competición, de todos los niños que has tenido, adultos, ¿tienes alguna frase que tú le dirías a estos alumnos concreta de ese recorrido que tú hayas tenido? Mira, yo tengo una frase que siempre digo, persigue tus sueños hasta el final, cueste lo que cueste. Esa es mi frase. Y que te representa a Constructiva. ti bastante. Sí. La verdad es que sí. Y cuesta porque uno va, a ver, a mí solo no, muchísima gente que ha luchado por su sueño ha dejado muchísimas cosas atrás. Yo, por ejemplo, dejé mi país, ¿me entiendes? Que no es poco. Y No. luego el proceso de cuando todos mis amigos están de fiesta, yo estaba viajando a donde sea a entrenar, ¿me entiendes? Entonces, que ojo, soy un agradecido, porque me siento una persona súper sana y yo tengo mi trabajo y la familia y no más. Pero bueno, estoy contento con lo que tengo. La verdad que la vida te da lo que necesitas.
totalmente, y lo que buscas. Efectivamente. Sí, lo que peleas, ¿no? Por lo que insistes, como tú bien dices, al final luchar por los sueños y sobre todo, para mí también es súper importante el saber, ¿no? ¿Qué es lo que quieres de tus sueños? Porque a veces queremos llegar a todo, yo quiero ser esto y mañana quiero ser lo otro y quiero ser lo otro. No, me tengo que centrar en Exacto. qué valor diferencial tengo yo como persona, en qué soy bueno, puedo probar varias cosas y distintas cosas, pero luchar por una, por la que yo sé que soy bueno, por la que realmente quiero. Exacto, Porque exacto. puedes no ser bueno desde el inicio, pero hacerte el mejor en Totalmente. algo, Pero sí, como consejo, hay que arriesgar. sin duda. Si ahí yo tengo gusanito por algo, hay que probarlo. Mm. La vida ya te dará esa palabra que tanto me No, gusta. si te funcionó, y si Claro. no, a otra cosa. Sí. Ya está. Hay una Mientras tú no le palabra, hagas daño a nadie, claro, ya hay una está. palabra concreta que a mí me gusta mucho, ¿no? Que la descubrí hace tiempo, que es la palabra discernimiento. Y la vida siempre te da el discernimiento. Si tú luchas por lo que quieres, te va a dar el discernimiento si seguir o no es lo tuyo, pero el discernimiento te lo da siempre. Ahí está el espíritu indomable y la perseverancia, lo que hablábamos de los principios del taekwondo. Efectivamente. Perseveras y triunfarás. Sin duda. Sin duda alguna. Bueno, chicos, pues como os comentaba antes, yo me podría pasar aquí realmente 20 minutos más hablando. Para mí ha sido una charla súper amena. Has aportado mucho valor. Me Muchas pareces gracias. una persona maravillosa, Maxi, tanto como entrenador como persona. Gracias. Y nada, muchísimas gracias por todo lo que has aportado aquí. Nada, a vosotros, a Lorenzo Ha sido un placer, por Maxi. invitarme. Y bueno, esperemos que la próxima entrevista la hagamos con el traje de taekwondo puesto con Lorenzo. Que significa que ha vuelto a entrenar. Yo me sumo a esta entrevista, sin duda. Lo tendré en cuenta. Pues antes de marcharnos, Maxi, sí que es verdad que, como bien sabes, nosotros trabajamos en un proyecto en el que el contenido que creamos es con inteligencia artificial generativa. Y en este caso, nuestro equipo pues, ha decidido hacerte un pequeño regalito, que es una canción totalmente hecha para ti, con inteligencia artificial y con una letra totalmente Vale. para ti, ¿vale? Muchas gracias. Así que nada, con eso nos despedimos del programa y bueno, hasta la próxima, soñadores. Dentro música. Desde tierras lejanas cruzó el mar. Maximiliano vino a enseñar con su alma de tigre y su corazón fiel. A Málaga llegó a romper el papel con manos fuertes y mirada clara. Entiende el arte, la vida no para, enseñando a los valientes con amor y honor a pelear con la mente, a crecer con fervor. Maximiliano, el guerrero de la paz, un argentino que sabe lo que da. En las artes marciales, en el cuerpo y el alma, con un corazón grande que nunca se calma. Sueños en movimiento, donde el deporte es el motor del cambio. Disponible en La Pelota FM y Sport Direct Radio.